Lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer mañana, mejor dicho, que hoy voy a tratar de explicar, es alguna de las nuevas investigaciones sobre autismo y sobre todo un tipo de detección precoz que tiene que ver con la medición de la curva de la mirada. Entonces, en este momento, yo voy a hablar un poquito más de qué se sabe actualmente del autismo o de los trastornos del desarrollo. Y en este momento una cosa muy importante es que existen tecnologías en el mundo donde se puede mirar y se puede medir a través de aparatos de eye trackers muy complejos cómo va la curva de la mirada de un nene típico, de desarrollo típico, y de un nene que después va a desarrollar autismo o trastorno del desarrollo. Lo que se sabe, que primero no se sabía, que los nenes comparten el mismo patrón de mirada normal al nacimiento, pero a partir de los 2 meses de edad se puede entonces ver cómo los nenes que van a tener desarrollo típico empiezan a privilegiar el rostro, empiezan a privilegiar la persona que a uno la mira a la cara, no que la que mira de otro lado, y dentro de la zona de la cara privilegia la combinación ojos-boca. En cambio, los nenes que después van a desarrollar autismo dejan de privilegiar la combinación ojos-boca, empiezan a privilegiar las orejas, el mentón, los objetos inanimados, hasta que a los 6 meses de edad la curva se hace prácticamente opuesta. Entonces, de alguna manera, los nenes de desarrollo típico siguen privilegiando los ojos y la boca, que es lo que a mí me da información social, que es lo que me permite conocer sin hablar, que es lo que me permite adaptarme al mundo por una cantidad. Por ejemplo, hay un psiquiatra, uno muy famoso que murió hace poco, Daniel Stern, que dice que en realidad el trabajo del bebé de los 2 primeros años de vida no era, como decía Piaget, de entender el mundo físico, sino de comprender el código social. Entonces, los 2 primeros años de vida, a través de una cantidad de diálogos que tiene la mamá y el bebé, que se llaman protoconversaciones, donde el ser humano adulto o el mamífero superior se dirige al bebé con una modalidad de lenguaje y gestos muy particulares, cuando dice hola, mi amor, ¿cómo estás? Entonces utiliza la prosodía de la voz, los ojos se agrandan, hay una mímica de combinación especial entre los ojos y la cara. Eso le otorga al bebé una cantidad de elementos para descifrar códigos sociales. Hay una cantidad de experimentos que se hacen con bebés, como reconocimientos de caras, que hablan que un bebé a la edad de 4 meses, por ejemplo, si uno le pone un chupete electrónico, el chupete, el patrón de succión es muy regular y puede ser controlado por el bebé. Entonces hay un experimento donde uno al bebé le pone un chupete y le pone una pantalla con figuras, con rostros de mujer, y el bebé empieza a ver que a medida que succiona rápidamente, las figuras pasan rápidamente. Cuando succiona despacito, las figuras se detienen. Entonces, a medida que pasan, digamos, las figuras de otras mujeres, el bebé hace rápido. Cuando llega la figura de su mamá, el patrón de succión se hace mucho más lento y el bebé detiene. O sea, quiere decir que a la edad de 4 meses, muy distinto de como pensaba Spitz, que esto se daba a los 9 meses recién, el bebé ya es capaz de poder diferenciar un rostro que tiene que ver con el rostro de su mamá. O sea, es capaz de establecer diferencias perceptuales. Entonces, en eso la psicología cognitiva y las neurociencias cambian el conocimiento de lo que nosotros teníamos del desarrollo. Por lo tanto, lo que se altera en los trastornos del desarrollo es algo demasiado cercano al nacimiento. No es algo que viene después, es algo demasiado básico y en este momento por eso la investigación biológica es tan importante. Una de las maneras de hacer un screening de los chicos en riesgo es esto que les contaba de la mirada. ¿Y por qué? Porque, digamos, bueno, esta es nuestra fundación y en realidad el objetivo nuestro es siempre buscar el potencial de cada niño y cada familia, que es algo que cuesta mucho de hacer en los niños con trastornos del desarrollo. En general, las historias clínicas son un compendio de déficit más que un compendio de puntos de fuerza del chico. Entonces es muy difícil elaborar un plano de intervención cuando uno sabe nada más que déficit. También para sistematizar un trabajo, también para tener objetivos científicos que evaluar en un trabajo y también para ver por qué un chico mejora.
porque a veces un chico mejora con un portero, con el portero de la escuela, con el profesor de educación física, esa persona se va y se acabó la mejoría. Pero detrás de eso hay una falta científica de saber qué movió a esa persona o qué es lo que hizo esa persona para que ese chico mejorara. Si yo no entiendo qué cuestión del desarrollo o qué pilar del desarrollo tocó esa persona y no la puedo sistematizar, no la puedo transmitir. Entonces la historia comienza todos los años con el desgaste de la familia que circulan por todos los equipos de tratamiento, que circulan por todos los educadores otra vez y nadie puede transmitir, hice esto con este chico y llegué acá, ¿y por qué? Esto funcionó y esto no funcionó. En este momento los tratamientos que funcionan son aquellos que son intensivos, pero no intensivos que lo meto a hacer 20.000 cosas al chico, sino en cuanto a que movilizo determinados puntos del desarrollo en la escuela, en la familia y en el equipo terapéutico, todos al unísono. La realidad actual es que todo el mundo trabaja en compartimentos estancos, es decir, cada uno está en su campito, el fonoaudiólogo no sabe qué hace el psicólogo, o si saben es una comunicación, pero no es una coordinación de disciplinas, que es una cosa distinta. Y el desarrollo en realidad es sobre todo armonía y sobre todo combinación, después lo vamos a ver, de algunas áreas que en los chicos con trastornos de desarrollo están totalmente separadas. Entonces, esto es las noticias del último Congreso de Investigación de mayo de Salt Lake City, del Congreso Mundial de Autismo. Y esta es la prevalencia que da el CDC, que es el Centro de Disease Control, de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que en realidad es el que maneja la estadística mundial. Esta es una cifra muy interesante que tiene que ver con varias cosas y alrededor de la cual hay muchas discusiones. Por una parte, ¿por qué esta cantidad, 1 en cada 68? Es una cifra altísima. Si nosotros vemos cómo era la prevalencia, teníamos en el 95 1 en 500, en el 2001 1 en 250, en el 2009 pasamos California, es el que manda la estadística primero de 1 en 110, ya en el 2012, cuando fui a Atlanta, se hablaba de 1 en 88 y era un gran escándalo, y en este mayo se empezó a hablar de 1 en 68. Por una parte, es cierto que existen mayores indicadores de detección temprana, mucho más sutiles. Inglaterra tiene, por ejemplo, a través de la escala CHAT o CHAT-Q, un registro donde los pediatras prácticamente en la consulta del niño sano se toman 10 minutos como para hacer esta escala y hay una detección precoz. Pero aún así en Inglaterra les voy a mostrar después qué pasa de la falta de detección a tiempo. Por otra parte, es cierto que antes había confusión diagnóstica. Aparecían los chicos vistos con retardo mental o lo que se llamaban psicosis infantil o esquizofrenia, etcétera, etcétera. Por otra parte, no se conocía algo que hoy es realmente importantísimo, que es el tema de la comorbilidad. El autismo, los trastornos del desarrollo, en un altísimo porcentaje tienen comorbilidad, o con trastornos psiquiátricos graves, o con epilepsia, o con enfermedades genéticas, o con una cantidad de cosas que se están investigando. Y por ejemplo, lo que antes uno consideraba que era un resultado óptimo, cuando un chico con trastornos del desarrollo mejoraba mucho, podía terminar con una forma de ADD, digamos, un síndrome de atención, con hiperactividad. Hoy lo que se sabe desde hace 2 años o 3 años, que es una comorbilidad inicial. Por lo tanto, el abordaje es inicial aún desde el punto de vista farmacológico, desde el inicio. Antes se pensaba que era una forma resolutiva, o sea que mejoraba en la empatía, mejoraba en la comunicación, mejoraba la inteligencia, no podía parar, se movía, y lo mejor que podía lograr uno ese chico era eso. Hoy se sabe que no, que son formas comórbidas que habría que ver de entrada. Entonces, esto... así, ¿no? Bueno, esto tiene que ver de la forma también de cómo fue la comprensión del autismo a lo largo de la historia, que ustedes ni me voy a meter en eso porque ya lo saben. Digamos, durante la década después que Kanner lo describe, en el año 1943, que dice una cosa muy terrible, dice: cuán antinatural es un nene que no interacciona y no se comunica.
Y eso es una frase, una descripción clínica que se mantiene vigente porque lo más atípico al desarrollo infantil es la falta de intencionalidad social. Entonces es algo que es lo primero que las familias les causa ese terror cuando uno se encuentra con un nene con autismo que no te da bola, que no se comunica, que por más que uno haga intentos, el nene no responde a la comunicación. Eso llevó sobre todo a un autor que se llamaba, que todavía está mucho la teoría en Argentina, Bruno Bettelheim, que formó el Instituto Ortofonológico de Chicago, a pensar que esto tenía una causa emocional y que las culpables eran las madres. Entonces, esto se llamó la teoría de la madre frigorífera, o la madre heladera, y que porque las madres no habían sido lo suficientemente afectivas o no habrían tenido el apego correspondiente, habían ocasionado este problema en los hijos. Esto llevó al psicoanálisis de 40, 50 años de todas las madres con un gran sentido de culpa terrible y nunca resolver el problema. Hubo Bruno Bettelheim, que era un prisionero de campos de concentración nazi. El tema lo sacó porque cuando él vivía en los campos de concentración veía que algunos prisioneros caminaban por la cornisa, no sentían ni frío, ni calor, ni dolor, se exponían al peligro, se recluían, se autoagredían, y entonces dijo que los nenes autistas eran muy parecidos a ellos. Entonces, ¿cuál fue la política? Digamos, después de la conceptualización teórica, uno siempre tiene una técnica acorde. Lo sacaba de las familias, fundó lo que se llamó el Instituto Ortofonológico de Chicago, los ponía ahí al cuidado de cuidadoras, de madres sustitutas, y decía que por eso los chicos evolucionaban. Hubo un caso muy famoso, que fue el caso de Marcia, que era una nena que, ya puber, que no tenía sensaciones ni registro de dolor, que eso es algo habitual en los nenes con trastornos del desarrollo, que vienen con un coscorrón así y no sienten nada, que la educadora de Marcia interpretó que algo pasaba, llevó a la nena al hospital y la nena tenía una apendicitis de una gravedad terrible y le salvó la vida. En realidad, lo que pasa en ese momento es que la observación clínica es buena, la interpretación es errónea. Porque hoy, con el desarrollo de las neurociencias, se sabe que estos chicos tienen una gran alteración en cómo se toma, en italiano, la información que viene del mundo y del propio cuerpo, cómo se elabora y cómo se da una respuesta. Entonces, todos los sistemas sensoriales, incluyendo el propioceptivo y el vestibular, están alterados. Un chico te quiere dar un abrazo y no tiene una buena modulación propioceptiva y te ahoga, y realmente te ahoga. Un chico va a cerrar la puerta y revienta la puerta. Otros no toleran ni la etiqueta de la remera. Otros pasa la aspiradora y se tapan los oídos así. Otros no se dejan cortar ni las uñas ni el pelo, o sea, tienen una cantidad de hiperreactividades. Si uno lee Los autistas grandes, famoso, como un libro de Temple Grandin que se llama Pensando en imágenes, lo que ella cuenta, y Temple Grandin es una veterinaria en este momento, una tipa autista de alto funcionamiento que cuenta las experiencias de la infancia. Y lo que dice que para ella el mundo era amenazante, porque había una cantidad de situaciones de estímulos que ella no podía metabolizar, que no podía entender, que realmente la herían. Yo me acuerdo de antes de conocer esto, yo tenía un asistente de cura en Bahía Blanca que vivía cerca de la Alameda San Blas por donde pasa el tren. Y el tipo estaba en misa y cada vez que pasaba el tren, él decía que el pito del tren le venía por acá y le salía por la cabeza, salía corriendo, 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 se escapaba por cuadras, por 20, 30 cuadras hasta que se calmaba. En ese momento era considerado que estaba loco. Hoy se hubiera dicho que tenía una hiperreactividad auditiva gravísima, con un perfil sensorial muy dañado. Esto es tan así que hasta el DSM-5 hubo un intento de incluir los trastornos de procesación sensorial como una entidad aparte. Después, como venían muy asociados, porque es muy parecido al tema de los síntomas depresivos, esto todavía no se hizo, pero hay bastante investigación al respecto. Entonces, de esta parte de la historia donde se habla de que la causa es la falta de amor materno, de la cualidad de la relación madre-hijo, las madres entran realmente en tratamientos psicoanalíticos de 40 años. Hubo una conferencia muy importante cerca de Florencia, en Vinci, donde eran 4 personas invitadas. Ana Álvarez, que era
la directora de la clínica Tavistock de Londres, Trudy Clover, que era la directora del Winnicott Institute, Catherine Barthélemy de París, que es una fisióloga muy reconocida, y yo. Y Ana Álvarez pidió delante de todo el mundo perdón por la equivocación del psicoanálisis. La tipa de una gran honestidad intelectual en eso, ¿no? Que el psicoanálisis no sabía y que por eso daba esas terapias interminables para curar, entre comillas, a los chicos con autismo. Ahí en media Europa le gritó, nos insultó, las tipas se marcaron todo, porque tenían un gran grado de honestidad intelectual. Si nosotros veíamos esto y lo interpretamos. Hoy se sabe que los tipos de nenes autistas que se describían, Dustin fue una de ellas, como del caparazón, otras que se describen como que tenían erizos, corresponden a subtipos de nenes con autismo de hiperactividad. Subtipos de hiperactividad táctil, subtipos de hiperactividad auditiva, etc. Pero bueno, de ese grupo de gente salió un grupo de gente importante que quería investigación más biológica y se formó las asociaciones de padres, sobre todo con dos personas muy importantes, Eric Schofler y Messi Bob, que formaron el programa Teach en Carolina del Norte, porque descubrieron que los nenes con autismo tenían una gran fuerza visiva para poder aprender. Yo fui a verlos en el 99, pensé en encontrarme la gran maquinaria y me encontré cajitas de zapatos, ¿no? Esa fue la primer aproximación del programa, que se transformó en un programa del Estado. Esto después digo que dijeron los de Carolina del Norte ahora, en el 2015. En el 80 aparece el reconocimiento oficial del autismo y empiezan los primeros programas que se van a llamar después cognitivos comportamentales. Bueno, cuando surge el DSM-5, cambian, respecto al DSM-4, cambian los criterios de clasificación, en lo que se llamaban los trastornos del desarrollo. Digamos, en el DSM-4 teníamos las 5 categorías: el autismo, el RED, el desintegrativo infantil, el Asperger y el no especificado, porque siempre la clasificación se guarda el cajoncito donde no encajan los demás. A partir del DSM-5 va a existir solamente una única categoría, que es la categoría de TEA. Bueno, ustedes las conocen, pero si no, el RED sobre todo se saca de la clasificación por considerarse un trastorno degenerativo involutivo. El desintegrativo infantil, a partir, si la sintomatología aparece después de los 3 años y medio, los análisis metabólicos son de rigor, o sea, hay una cantidad de investigación biomédica que se hace en este momento, y va a haber muchos del no especificado que van a pasar a la nueva clasificación del DSM-5, que se va a llamar trastorno de comunicación social pragmático, que va a compartir con el autismo absolutamente todos los síntomas menos 2, que son los comportamientos repetitivos y estereotipados y los intereses restrictivos. O sea, el lenguaje no va a ser más ya un indicador diagnóstico o un indicador patognomónico del autismo, sino que hay una nueva categoría que va a compartir estas dificultades de comunicación. Pero esos nenes no tienen dos cosas, no tienen comportamientos, no tienen aleteos, no tienen obsesiones por mirar unas rueditas, no tienen comportamientos repetitivos y estereotipados que se pueden ver ya desde el primer año de vida. A partir del 2015 hay signos clínicos del primero y segundo año de vida identificables. En el primer año de vida los signos clínicos identificables para los pediatras son comportamientos a repetición. Abro y cierro la puerta, paso el autito, siempre doy vuelta a la ruedita. Eso cuando se repite muchas veces, porque la repetición forma parte del aprendizaje, ¿cierto? Sí. No hablo cuando se repite normalmente, sino cuando es insistente, es un signo de riesgo. Y en el segundo año de vida, el signo que se agrega a esto es la falta de gestos de comunicación. O sea, un chico puede no hablar, pero puede tener gestos para comunicarse. Y en los tratamientos, si yo no desarrollo la gestualidad, el chico no va adelante en la comunicación, porque necesito un gesto. El gesto es un eslabón intermedio entre el mundo simbólico y el mundo más real, más concreto. Entonces, puede no hablarme, pero puede hacer así. Entonces, esos dos signos en pediatría son signos para tener en cuenta, digamos. Chicos que repiten, porque las mamás dicen, se la agarra con una ruedita y no para, y no para, y no para, es para abrir los ojos.
agarra las puertas de los armarios y las cierra todo el tiempo, o sube y baja las escaleras cuando puede caminar. Que no señala con el dedo, ¿no? Nos insisten a nosotros los Claro, pediatras que miremos que no señala con el dedo. Eso